busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amado Padre, gracias. ¿Puede tomar asiento, por favor? Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. La palabra de Dios es el alimento que nutre nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. La Biblia dice que ella es medicina para nuestros huesos. Ella produce vida, y vida en nosotros, vida de Dios. Quiero en esta mañana, por favor, me acompañe. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Quiero hoy hablar sobre las armas que el Señor ha dejado a los cristianos, a la iglesia. Las armas espirituales que el Señor dejó para su iglesia. Para ello vamos a leer, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. El Señor nos bendiga con su palabra. Amados hermanos, ¿ha escuchado usted a algunos cristianos exagerar un poco con respecto a este tema de la guerra espiritual? Quizás usted ha escuchado personas decir que un día tuvieron un combate, una guerra con el diablo, y le dieron una muñequera a Satanás. Recuerdo que un día alguien me dijo que en su casa se les presentó el mismo Satanás, con un trinche grande y una cola enorme, y él se enfrentó a ese demonio y le dio una limpia, le partió el trinche y lo agarró por la cola y empezó a darle, ¿verdad?, contra el piso. Luego se le montó encima y lo enterró. Yo dije, ese embuste es grande.
bien grande. Este hermanito como que se pasó. Y así hay muchos cristianos que hablan cosas locas, cosas que no están en la palabra de Dios, no son bíblicas. Mire, el diablo es un ser que hay que tratar con cuidado. No debe uno temerle, porque él nos teme a nosotros. Pero es un enemigo poderoso, poderoso. Y usted no debe tomar a la ligera este tema de la guerra espiritual. Pregúntese en esta mañana, ¿por qué el Señor, si la palabra dice que Él pelea por nosotros, que Él pelea por ti, por qué entonces te dejó armas espirituales? Si Él pelea por ti, es como si a un niño, su hijo, usted lo defiende, pero cuando va a salir le deja un arma. ¿Por qué razón? Usted algo está pensando. Usted sabe que algo puede pasar, que algo puede atacar a ese niño. En el mundo espiritual sucede igual. No es que Dios no pueda pelear por ti, no es que el Señor no pueda defenderte. Lo que pasa es que el Señor quiere que entienda que hay batalla que debes pelear tú. Hay situaciones donde tú debes pararte y pagar el precio, porque Dios es todopoderoso y Él puede obrar de forma extraordinaria a favor tuyo. Dice la Biblia que Israel estaba peleando y se estaba acabando el día, y Josué oró y Dios hizo un milagro allí. Paró las lumbreras, la tierra se detuvo y el día se alargó. Y dice el texto que el mismo Dios estaba peleando con ellos, tanto que tiraba unos peñones de 1 tonelada sobre sus enemigos. Y más fueron los que murieron por causa de los peñones que el Señor tiraba de allá del cielo, que los que mató Josué. Amén. Pero ¿por qué el Señor entonces nos deja armas? Porque, hermano, hay un mundo espiritual que es muy real, y todo el tiempo el enemigo va a tratar de herirte. ¿Cuál es el propósito de Satanás en esta tierra? ¿No dice acaso la palabra que él vino a matar, hurtar y a destruir? El enemigo es feliz cuando ve que un cristiano no puede orar, cuando ve que un cristiano no puede cantar, cuando ve que un cristiano no entiende las cosas de Dios. Él es feliz cuando tú no lees la Biblia. Él es feliz cuando estás llorando por allá, diciendo: ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Él se ríe, porque el deseo de Él es verte destruida, destruido. Pero ¿sabe algo, hermanos? La palabra de Dios afirma que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué harán esas cosas? Ayudarán para bien. Y a su nombre, todas las cosas ayudarán para bien. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? A mí me pasó algo con respecto a este tema. Estando en esa cama fría, en ese cuarto frío, solo. Me habían hecho varios exámenes ya tenía los brazos verdes, me dolían. Y llegó una doctora y dice: hoy es el día que te voy a mandar la lista larga de los exámenes. Y yo dije: ¿más exámenes? A mí no me gustan mucho las agujas. ¿A cuánto le gustan las agujas aquí? Así que cada vez que yo veía a la enfermera con la aguja esa, a mí se me erizaba la piel. Y cuando ella me dijo que me iba a mandar la lista larga, a mí me dio un escalofrío, una cosa rara. Y ella empezó a anotar. Luego llegó un personal y dijo: como tú estás consciente, necesitamos que firmes estos permisos.
Hay unos exámenes que debe ser el familiar del paciente que debe autorizar. Pero en este caso tú estás consciente, firma. Y yo firmé. Miré qué exámenes eran y me impactó, ¿no? Los exámenes que me iban a hacer. Yo dije, Señor, qué cantidad de exámenes y qué cosas feas se mencionan allí. Cuando se abalanzó sobre mí la enfermera como un vampiro a sacarme sangre, me metió una cosa ahí y después los tubitos. Yo los iba viendo y yo, Dios mío, ¿cuántos tubos me van a sacar? Me van a dejar sin sangre. Porque hay exámenes que requieren 3, 4 tubitos de eso. Así que, y eso era un montón, ¿no? Yo dije, Señor, espero que esta enfermera no me vaya a matar. Amén. Porque era saque sangre. Y me va a dejar sin sangre. Y cuando ya me soltó, que se fue, me dio como nervio, se me aceleró el corazón. Porque allí examen de lupus, de cáncer, de hepatitis, de sida, una cantidad de exámenes. Y empezó el corazón a acelerarse. Y yo, Señor, ¿y por qué me están haciendo esa cantidad de exámenes? Y escuché a alguien que dijo, nada bueno se debe esperar de una púrpura de esta. Y eso a mí humanamente me impactó. Yo le dije, Señor, háblame, ¿qué sucede? Y escuché la voz de Dios que me dijo 2 veces, no tengas temor, yo estoy contigo y todo te va a salir negativo porque yo te tengo en mis manos. Yo empecé a llorar y darle gracias a Dios. Eso fue tremendo. Pero resulta que después de eso empecé a escuchar una risa de este lado, arriba, así. Pero una risa grotesca, una risa fuerte. Y yo empecé a reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu malo, reprendo todo espíritu de burla, reprendo ahora. Pero la risa aumentaba. Y yo seguía reprendiendo ahí en la camilla. Y reprendo, y tenía el corazón acelerado. Yo miraba y veía el aparato ese acelerado. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? Porque empecé a sentir que esa risa se metía dentro de mí. Y las carnes empezaban como a consumirse. ¿Ve? Y empecé a sentirme como si me estuviera secando. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me habló y me dijo, esa es la risa de Satanás. Yo le dije, ¿por qué se ríe? Y me dijo, porque su risa produce muerte. Solo con reírse, él produce muerte. Claro, yo entendí enseguida, porque ya yo había visto a Jesús 2 o 3 veces, y siempre que él se reía, su risa a mí me producía paz, gozo, alegría. Y la risa del enemigo produce lo contrario, produce muerte. ¿No se da cuenta usted que hay gente que tiene una risa de burla? ¿Y qué pasa en ti? ¿Cuál es la reacción que causan en ti cuando la gente se burla? ¿Se ha visto usted niños que son tremendos y se empiezan a burlar de los otros niños y empiezan a reírse? ¿Cómo se siente ese niño? ¿Cierto? Lo hacen llorar, lo hacen agarrar rabia. Y se forma a veces un problemón. A medida que escuchaba la risa hacia en lo alto, yo le dije, bueno, si es el enemigo, yo reprendo. Y empecé a ir reprendo, hermano, y nada. Más fuerte se escuchaba la risa. Y solo porque a quién le iba a pedir ayuda. Y yo decía, Señor, estoy reprendiendo, y empecé a declarar la palabra y nada. Más se reía. Yo le dije, Señor, necesito que me ayudes. Ayúdame porque esto me está matando. La risa siento que me está matando. Y me cayó un sueño y me dormí. Y en el sueño el Señor me habló y me decía, ahora que despiertes, vas a experimentar lo que dice mi palabra.
vas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando desperté, dormí como 3 horas. Cuando despierto porque escuchaba una canción, una adoración en mi cabeza, en esta parte de aquí, lo que llama uno el cocote, ¿no? Esta parte. Y era una adoración que nunca he escuchado, nunca la había escuchado. Era una adoración cantada como por 1000 voces, pero no molestaba, era una cosa muy armónica, delicada, y una paz en mi corazón, la cosa más tremenda. Me desperté y me quedé allí, empecé como a tratar de recordar lo que había pasado. Ya no escuchaba la risa y sentí una paz, una cosa, algo que, no tengo palabra para describir. Sé que ya lo había experimentado el día que me entregué a Cristo. Hace más de 20 años que yo me entregué a Cristo, 25 exactamente. Y ese día que me entregué a Cristo, empecé a sentir lo mismo que ese día sentí. Una alegría, un gozo. Recuerdo que venía por el camino y venía saltando y venía cantando. Era una cosa hermosa. Y ese día en la clínica me sentía lo mismo. Y yo decía, definitivamente necesitamos experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Era un momento difícil. No es fácil estar en una cama de esa, en una camilla fría, conectado por todos lados y sabiendo que estás en un estado crítico. No es fácil. Sin embargo, experimentar la paz de Dios, créame, hermano, que es la mejor medicina que le pueden suministrar a uno. Fue algo maravilloso. Entonces, fíjese cómo el enemigo tiene poder. Y muchos cristianos que ni siquiera ahora creen que van a agarrar al diablo y le van a meter una cachetada. Déjese de cuento, eso no es así. La Biblia registra algunos casos donde los espíritus malos se hicieron presentes. E incluso hubo un caso donde el mismo Lucifer descendió y peleaba el cuerpo de un santo, lo peleaba con un ángel poderoso. ¿Cuál era ese ángel? ¿Cuál? Miguel. ¿Y quién es Miguel? Un arcángel. Y Miguel no es cualquier cosa. Miguel es el jefe del ejército divino. Tiene toda la autoridad delegada sobre él para atar, desatar. Y dice que ni siquiera él profirió palabras contra Satanás, sino que le dijo: Jehová te reprenda, y a su nombre. ¿Por qué? Porque resulta que él, el enemigo, no es un arcángel, es un querubín. Y en cuestión de estatus, de rango, el querubín es superior al arcángel. Es superior. Así que esto no debemos tomarlo a la ligera, ¿verdad? No debemos tomarlo a la ligera. Un caso más, el profeta Daniel estaba orando. ¿Se acuerdan de la oración de Daniel? Y el primer día dice que la Biblia, que Dios envió la respuesta. El primer día. Él oró durante 21 días, pero el primer día el Señor envió la respuesta. Solo que un principado peleó allí para que la bendición no llegara durante 20 días. Y algo que tienen estos seres infernales es que ellos no se cansan. Usted se cansa, ¿cierto? Usted se cansa, pero ellos no lo hacen. Ellos no duermen, ellos no se toman un respiro. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder combatir contra estos seres infernales? Bueno, la Biblia aquí nos dice que nuestras armas, que las armas de nuestra milicia
no son carnales. El apóstol Pablo está usando un lenguaje militar y la Biblia a ti te considera un buen soldado de Jesucristo. No cualquier soldado, un buen soldado, o sea, alguien que tiene disciplina, alguien que es disciplinado en la fe, una persona que sabe que la batalla no es con armas espirituales, ni con armas políticas, ni con armas, ¿verdad?, de esta tierra, sino con armas espirituales. Ahora, tenga en cuenta que un buen soldado, aunque esté destrozado, sin fuerza, se mantiene firme. ¿No es así? Se mantiene firme. Queridos hermanos, el vocablo que aquí se usa para milicia es el vocablo estratía. Estratía, de donde se deriva la palabra estrategia. Así que el apóstol Pablo nos está hablando de una estrategia militar. Ellos planifican, ¿verdad? Los militares planifican. Lo que quiere decir que usted como cristiano no puede andar por allí tomando las cosas a la ligera. Usted tiene que planificar su vida de oración. Usted debe planificar su vida en Dios. Usted no puede decir, no, yo voy a leer la Biblia cuando pueda. No, planifique. Este año, antes de que acabe este año, ¿qué libro de la Biblia se va a leer? ¿Cuántos ayunos vas a hacer? ¿Cuántas vigilias vas a hacer? Porque si en la iglesia no se hace una vigilia colectiva, usted tiene que aprender a hacer vigilia en su casa. Vigilar. La Biblia dice que habían 10 vírgenes. ¿Y cómo estaban las vírgenes? En vigilia. Estaban vigilantes. El problema es que habían 5 insensatas. ¿Se acuerdan de ese relato? Que no tenía la cantidad de aceite, la cantidad de la presencia de Dios que debían tener. Ahora, ¿quiénes fueron los culpables allí? ¿Por qué estas vírgenes no tenían el aceite, la cantidad de aceite necesario para esperar al Señor? ¿Por qué? Porque no se planificaron. No planificaron. No se proyectaban. Y a su nombre. Por ejemplo, si usted necesita un empleo, ¿cuántos han orado por un buen empleo? Cierto que cuando tenemos una necesidad nos planificamos, voy a orar por esto. ¿No es así? Voy a orar, voy a orar. Sí, pero cuando no tienes la necesidad de un empleo, ¿qué haces? ¿No oras? Usted debe orar siempre. Amén. Sí, es más, Jesús enseñó que debemos orar ¿qué? Siempre. Orad sin cesar, dice la palabra. Pero Cristo dijo también que el Espíritu está dispuesto a orar, ¿cierto? El Espíritu le encanta orar. El Espíritu le gusta orar. Así como al cristiano espiritual le gusta orar, al espíritu de esa persona le encanta la oración. Pero hay un enemigo poderoso. ¿Cuál es ese enemigo? La carne. ¿Sabe que me llamó la atención la palabra que utilizan allí para decir la carne es débil? La palabra débil, ¿sabe cómo? ¿Cuál es el vocablo y qué significa? La palabra débil allí significa enferma. La carne está enferma. Y cuando una persona está enferma, quiere andar por ahí barriendo. Cuando una persona está con fiebre, quiere andar por allí haciendo cosas. ¿Qué quiere hacer una persona que está enferma? Quiere descansar, ¿cierto? Quiere dormir. Bueno, ya ves por qué es que no quieres orar a veces. Porque la carne tuya está como enferma. Y lo único que puede sanar esa carne enferma, ¿quién será? Orar. Entonces cuando usted vaya a orar y no pueda, acuérdese de esta palabra, que la carne está ¿qué? Enferma. Y dígale: Señor, recrea mi carne, recrea estos huesos que has abatido, recréame, Señor. O sea, hazme nuevo
nuevo, hazme nuevo, recréame a su nombre. Entonces, el Espíritu que está en usted va a actuar por encima de su carne. Amén. Va a actuar por encima de su carne. Porque si usted se deja guiar por la carne, va a terminar sin fuerza para orar, sin fuerza para congregarse, sin fuerza para buscar a Dios. Va a terminar incluso ni siquiera creyendo en Dios. Porque la carne está como enferma. Y por eso es que usted tiene una lucha, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado que el Señor lo despierta a las 3 de la mañana y van a orar y tienen un tremendo sueño? ¿Cierto? ¿Quién cree usted que tiene sueño, el espíritu o la carne en ese momento? La carne. Dice la palabra que el Señor estaba orando y cuando regresaba de orar, después de una hora, encontraba a los discípulos orando bastante, ¿cierto? No, ¿cómo estaban los discípulos? Dormidos, porque es que a la carne le gusta dormir. A la carne es como la manteca esta gordana, la manteca gordita, esa de gordito, que esto pasa dormida. La carne es la que quiere que usted se pare a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, con la almohada pintada en la cara. Y verde de tanto dormir. Ay, no fui al culto hoy porque me paré a las 12. ¿Cómo es eso? Tú que tienes anemia. Si tienes anemia, ¿qué debe hacer cuando la persona tiene anemia? ¿Qué debe hacer? Inyéctese un complejo. Bueno, vaya al médico primero, no se vaya a inyectarse. Coma totumo, que eso da fuerza. ¿Usted ha visto los animales que comen totumo cómo están de fuerza, de fuerte, de firme, verdad? Tienen buena fuerza. Amado, la carne es ¿qué? Enferma. Enferma. Amados hermanos, el propósito de las armas que Dios te ha dado es para destruir fortaleza, del vocablo chiroma, que se refiere a estructuras, a paredes que hemos traído del mundo, estructuras, ¿verdad? Que traemos del mundo. Esas estructuras son en nosotros argumentos, pensamientos. Por ejemplo, usted puede estar escuchando la palabra aquí y estar pensando en otra cosa. Por ejemplo, usted puede estar pensando, ¿cuándo se va a acabar este culto? Una persona que piense así, ¿será que la palabra le está haciendo efecto? ¿Cuándo es que el pastor va a terminar? Porque es que hoy tengo que ir allá, ¿usted sabe dónde? Me están esperando los chinos y el chino ni te conoce, ni con cuenta. El chino no abre restaurantes sino por mí, olvídate. Pregúntale al chino ese cuando vayas allá cómo te llamas tú y usted creyendo que eso abre por usted. Murallas que nos separan de Dios, del propósito de Dios. Murallas, mire, pensamientos, sistemas de creencia que las personas traen, heridas sin sanar, heridas. Eso también son murallas, heridas que uno trae del mundo. ¿Por qué mucha gente a veces no permanece en la iglesia? Porque dice, yo estaba en una iglesia y allí me trataron mal. ¿Cierto que es así? Hay personas que dicen, yo iba a una iglesia, pero en esa iglesia todos eran locos, el único cuerdo era yo, por eso no voy a la iglesia, eso está lleno de locos. ¿Se ha escuchado gente hablar así? Sí, hay personas que están heridas porque incluso vieron malos testimonios. Usted sabe que en la iglesia del Señor hay trigo, pero también hay cizaña y bastantes malos testimonios. Por eso uno tiene que ser transparente. Usted nos conoce a nosotros, amén. Y si usted escucha alguna cosa rara por allí de mí o de Rosa, le hemos dado la suficiente confianza para que venga donde nosotros, ¿cierto? Y nos diga, oiga pastor, ven acá. A mí me dijeron de usted
que lo vieron saliendo de Mr. Babilla con una cerveza en la mano. ¿Cierto? Hágalo. Hágalo. Porque, no, yo menciono eso porque usted sabe que ya eso no existe, ¿cierto? Los que iban allá ahora ya no pueden ir, ¿se acuerdan? Porque eso se acabó. Mataron a la Babilla y se acabó Mr. Babilla. Salió Uñita bailando y se acabó esa cuestión. ¿Se acuerdan de eso? Eso está incluso en las redes. La foto y todo que le tomaron a la Uñita ahí bailando. ¿Ves? La Uñita es real. El Uñita es real. Sí, señor. Entonces, mis amados hermanos, heridas que traen las personas, y si usted no le presta atención a esto, siempre va a haber como una muralla de separación. Yo no hago amistades porque los cristianos esto, por lo otro, por esto, por aquello, y eso a ti te va a alejar de Dios. Vean, Dios nos hizo para que fuéramos seres sociales, y hay situaciones que si a ti te marcan, te duelen todavía, usted tiene que hablarla, tienes que confesarla. Amén. Tienes que buscar ayuda, porque si no es herida en tu alma, no te va a dejar sentir la presencia de Dios. Y por allí el enemigo va a estar todo el tiempo metiéndole uñita. ¿Qué sucede si usted tiene un corte en la piel y llega el niño o la niña y te mete el dedo allí? Llegas al trabajo y viene la compañera de trabajo y te mete la uña también allí. Te van a saludar y te meten otra vez la mano allí. ¿Qué sucede con ese corte, esa herida? No sana, porque cuando está sanando, otra vez. Ya otra vez está sanando y otra vez. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Siempre metiendo de allí la uñita. La uñita. Amén. La uñita. Mire, la Biblia tiene una respuesta para todo, para que usted sea sanado. Amén. Tiene una respuesta para todo. Aquí hay personas que tienen preguntas. Tienen preguntas, pero hay respuesta. Me decía el Señor, por cada pregunta que tiene yo tengo una respuesta y está en mi palabra. Amén. Está en mi palabra. Solo que no quiero decir nombre de quiénes son los que tienen esas preguntas. Amados hermanos, fortalezas como orgullo, orgullo que ciega el corazón, ansiedad. Hay personas muy ansiosas, por eso no entran a la presencia de Dios. Están ansiosos, e incluso mentiras que hemos practicado desde hace mucho tiempo atrás y están guardadas en nuestro corazón. En el mundo nos acostumbramos a decir mentiras, y ahora que estamos en el Señor seguimos con las mismas mentiras. Por ejemplo, ya voy saliendo, estoy llegando y resulta que todavía no se ha bañado. Es un mal hábito. Eso es decir una mentira. ¿Sí ha visto gente así? Ya estoy llegando y uno le cree, pero a mí me pasó la otra vez. Llamaron, ¿verdad? Y salió allí un número ahí de envía. Yo contesté. Dice el Señor, con la señora Rosalba. Yo, sí, dígame. Ah, pero usted no es. Yo sí, pero yo soy el esposo. Ah, bueno, mire, estoy aquí en el CAI de la cuarta etapa. El CAI está aquí cerquita, ¿no? Estoy aquí en el CAI de la cuarta etapa y tengo un encargo para la señora Rosalba. Yo, ok, tráigalo. ¿Dónde? Yo le expliqué. Así, ya. ¿Cuánto puede durar una persona que esté en el CAI de la cuarta etapa hasta llegar acá? ¿Y en moto? Ah, no, era un carro de envía. Ya llego allá, me dijo. Y me he salido yo. Espera, 20 minutos. Espera, yo se perdió. ¿Qué número? ¡Aló! El jefe, disculpe, ¿usted dónde es que está? Ya estoy aquí doblando la esquina. Yo, bueno, listo. Espera. Yo digo, ya, pero qué tipo tan embustero. Me tiene media hora aquí esperándolo. Y cuando ya iba a entrar, vi que llegó el carro. Yo nomás lo miré así, como gallina viendo sal, ¿no? Usted se ha visto cuando la gallina coge un buche de sal, así un pico de sal, y después se la queda mirando así. Yo le dije, oye, ¿y usted por qué me dijo que ya estaba aquí? Como que estaba comiendo pan ahí en la tienda.
Era un libro que me habían enviado de Bogotá, sino que venía a nombre de... Yo agarré el libro y yo nomás lo miraba así, yo con ganas de decirle, tienes que arrepentirte, pero ya su nombre. Entonces, esas cosas que son pequeñitas, aparentemente, las seguimos practicando, ¿no es así? ¿Qué pasa si José va a recoger a Luisa? Y Luisa trabaja por allá, por el pie de la popa, ¿cierto? Y José todavía está acá, por allá, por Carmelo. José ya viene, sí, ya estoy llegando, y José ni siquiera se levantó a la cama. Tremenda rabieta va a agarrar Luisa, ¿cierto que es así? Le está echando una mentira en su propia cara. Bueno, en sus oídos, porque no lo está viendo, ¿cierto? Entonces eso se convierte en fortaleza, y eso evita de que usted sienta la presencia de Dios, de que usted se llene de Dios. Hombre, sea sincero, diga la verdad, amén. Diga la verdad, hermano, voy un poco tarde, estoy atrasado, me retrasé por perezoso porque me quedé dormido. Amén. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo tengo un compromiso, hermano, yo casi ni duermo. Estoy al pendiente. Y tengo que pararme qué sé yo, a las 6 y desde las 4 estoy despierto. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado. Vamos a mirar rápidamente cuáles son las fortalezas específicas que debemos destruir para poder ganar la victoria en Cristo Jesús, obtener una victoria, porque la guerra ciertamente la va a ganar Cristo. La Biblia habla de esto, ¿no? Que ya Cristo derrotó al enemigo en la cruz, y que incluso Él en la batalla de Armagedón va a apresar al anticristo y al falso profeta y los va a echar al infierno. Y que después en la batalla de Armagedón, en la batalla de Gog y Magog, Él va allí también a derrotar al diablo. Y vendrá un ángel poderoso con una cadena en la mano y lo va a amarrar y lo va a atar por 1000 años. Todo eso lo enseña la Biblia. Pero mientras estemos aquí en la tierra, dice la palabra que el que venciere, ese será salvo. Amén. El que venciere, el Señor le dará una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca un nombre, un nuevo nombre allí escrito, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Pero ese nuevo nombre y esa piedrecita blanca será únicamente para aquellos que venzan aquí en la tierra. ¿Quién sabe qué nombre te va a tocar a ti, verdad, Cristo? Un nuevo nombre. Posiblemente a usted no le gusta el nombre que le colocaron sus padres, ¿cierto? Porque está más repetido, hermano. Amén. Pero el Señor sí te va a dar un nuevo nombre allá arriba. ¿Cuáles son esas fortalezas que nos impiden ver a Dios, sentir a Dios? Número 1, la rebelión en el corazón. Rebelión en nuestro corazón. Rebelión con B larga, ¿no? Rebelión. Todos nosotros, antes de ser cristianos e incluso siendo cristianos, muchas veces nos rebelamos contra Dios. Nos rebelamos contra su palabra. Nos rebelamos contra los siervos de Dios, porque nos dice, hermano, ayune 3 días. Y sí, y después, ¿por qué no ayunáis? Eso es rebelión en nuestro corazón. Nos dice, hermano, pongas a orar. ¿Por qué no oras tú? Eso es rebelión en nosotros. La Biblia dice que debemos ser obedientes. A menos que el pastor te diga, hermano, tírate de allá del puente, de verdad, que a sus ángeles mandará. Usted va a decir, pastor, ya hice la cosa, cambia, ¿cierto? Eso no lo voy a hacer. Y eso es diferente. Pero si el pastor te dice que ores, que leas la Biblia, que hagas vigilia, que busques más a Dios, eso no es malo. Eso es bueno. Pero en el ser humano siempre hay un ápice de rebelión. Por ejemplo, dice la Biblia en Números que un grupo de personas, por lo menos 3 o 4 líderes, empezaron a decir en la congregación de Israel, ¿acaso Dios solamente habla por boca de Moisés? ¿No habla Dios también por boca de nosotros? Moisés aquí se cree la última Coca-Cola del desierto, pero ciertamente Dios también nos puede usar a nosotros. Y al cabo de 2 meses habían 150 líderes con ellos. Eso es rebelión. Empezaron a acabarle el cajón a Moisés. ¿Se acuerdan de ese pasaje?
Y dice el texto que Moisés, muy triste, llorando, le dijo al pueblo: mañana mismo sabrán si Dios está con ustedes o está conmigo. Pero Dios no esperó el día siguiente, porque es que la rebelión es gravísima. Rebelión fue lo que cometió Satanás allá arriba en el cielo, y de allá fue expulsado. La rebelión en nosotros nos aleja de Dios, nos saca de Dios, nos aleja de la iglesia, nos saca del propósito de Dios. Rebelión en nuestra vida, cuando uno no obedece la palabra del Señor. Dice el texto que Moisés terminó de hablar esas palabras y la tierra abrió la boca y se los tragó vivo a ellos, a sus casas y a sus descendientes, a sus hijos. Se los tragó la tierra vivo. Dice que descendieron al Seol. Qué tremendo, ¿verdad? Por liso no, por rebeldes. Por rebeldes. La rebelión es algo grave y en nosotros hay siempre eso por dentro de que yo, ¿por qué voy a leer la Biblia? Ahora el pastor quiere que yo todos los días escuche la Biblia. Eso es rebelión. Ahora hay rebelión activa y hay rebelión pasiva, porque hay gente que no dice nada, pero, ¿me entiendes? No son ni azul ni negro. O sea, no son ni ratón ni murciélago, son un bicho raro. No son cristianos ni crispeta, no son nada, están allí. Eso es rebelión en nosotros. ¿Sí ven? Ellos no aportan, pero tampoco, ¿verdad? Dejan que aporte. ¿Por qué vas a echar eso ahí? Ven que traigan mercadito y enseguida, ven acá. Tú compraste ese mercadito. Y tú tienes mercado ya en la nevera tuya. Llévatelo para atrás. Llévatelo para tu casa. Eso es rebelión. Mire, una fortaleza más. Fortaleza en nosotros que se levanta contra Dios: la autosuficiencia. Autosuficiencia. La Biblia narra un caso de un hombre que creyó y que ejerció la autosuficiencia muchos años y creyó que estaba agradando a Dios en todo, pero su autosuficiencia lo llevó a un proceso, lo llevó a que Dios agarrara el trapiche y lo metiera como una caña en ese trapiche y lo moliera. ¿Sabe quién fue ese hombre? Job. Job se creyó mucho tiempo autosuficiente, porque él hacía sacrificios, porque él ofrecía sacrificios por sus hijos, por él, por la familia, por los amigos, por todo el mundo. Pero mire lo que le aconteció a Job. Es más, él creía que conocía a Dios plenamente. Sin embargo, cuando Dios le habló, él le dijo al Señor: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Se acuerdan de ese texto? Job. Autosuficiencia. La autosuficiencia es orgullo. La autosuficiencia es altivez. Autosuficiencia es creer que las cosas pasan por mí, no por el Espíritu Santo. La autosuficiencia me lleva a pensar que el trabajo que tengo, lo tengo porque yo soy un profesional y no porque Dios me abrió esa puerta. Mire, la Biblia dice que Dios abre puertas y cierra puertas. Y he visto profesionales con 8, 10 años que no consiguen empleo porque se creen autosuficientes. Y Dios les demuestra que el que abre puertas de bendición es Él. Y cuando Dios le cierra una puerta a una persona, se puede ir para España, para China, para Estados Unidos, y allá también tendrá las puertas cerradas. Porque Dios la autosuficiencia, la altivez, el orgullo, la soberbia, la humilla. Dice la palabra que Dios mira al soberbio ¿de qué? De lejos. De lejos. Lo mira desde lejos. El orgullo, mira, nos hace pensar o nos hace considerarnos superior a los demás. Superior a los demás. Amén. Y todo eso Dios lo corrige. El orgullo y la altivez nos lleva también a considerarnos o a ser arrogantes. ¿Ha visto usted gente arrogante? Pero además, una fortaleza más que impide que veamos a Dios
que Dios se nos revele, que Dios nos hable, que seamos sensibles a su presencia, son los pecados persistentes en nosotros. Usted sabrá qué clase de pecado lo ha perseguido usted, que usted ha estado luchando y siempre cae en lo mismo. Eso se llama pecados persistentes. Por ejemplo, puede ser el desánimo. Hay personas que tienen el desánimo como un caminito. Siempre que les pasa algo, por ahí se van enseguida. Como decía mi mamá, están esperando el punto para volverse cocada. Están esperando es que ellos dicen, bueno, si hoy llego a la iglesia y Javier no me saluda, me desanimo. Y resulta que usted sabe que Javier sin gafas no es que vea bien, entonces ese día no lo vio. No enfoca bien, ¿cierto, Javier? Yo lo he visto, que él llega así, para enfocar a veces hace así. Amén. Empieza a hacer morisquetas, pero es para enfocar. Entonces hay gente que tiene esa mala costumbre. Por ejemplo, oiga hermano, no se asean bien la boca. Lógicamente le salió una carie o algo y le duele la muela y enseguida se desanima. Como si el culpable fuera Dios, ¿cierto? Ay, me duele una muela, ya no voy más a la iglesia. Estoy desanimado, ¿por qué? Porque me duele la muela. Va, se la arreglan y después, ay, ¿por qué no viniste? No, porque me arreglaron la muela. Ajá, y entonces, si ve que es un caminito, son fortalezas en nosotros que nos alejan de Dios. ¿Cuáles son las armas entonces para combatir estas fortalezas? Primero, el Espíritu Santo. Pastor, ¿el Espíritu Santo es un arma espiritual? Sí, es un arma espiritual. Primera de Juan 4:4 lo dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da una investidura espiritual. Es el Espíritu Santo quien te reviste de poder. Es el Espíritu Santo que incluso te embiste como un toro. Usted ve que esa gente que se mete a torear, ¿verdad? Y se lo lleva el toro por delante. Se dice lo embistió. Entonces el Espíritu Santo con su poder te capacita para hacer guerra espiritual. Él está activo. Es más, Él es el que te dice, ora así de esta manera. Y si tú no sabes orar, dice la Biblia que Él intercede por ti. Por eso usted debe ser amigo del Espíritu Santo. A su nombre. Usted debe ser amigo. Mire, yo me quedé asombrado porque hacía un tiempo había escuchado a unos cristianos decir que uno no puede hablar con el Espíritu Santo porque hay una secta por allí, hay una secta diabólica que enseña y ha propagado la oración fuerte al Espíritu Santo. Eso es una herejía, pero eso es contrario, ¿no? Ellos hacen todo allí al Espíritu Santo y la Biblia nos enseña de qué manera debemos orar. Entonces yo había escuchado que uno no puede cantar ni orar al Espíritu y eso, o sea, no tener comunión con el Espíritu. Y eso a mí me había inquietado bastante. Cuando estuve ahí en la clínica, una de las veces que el Señor me sacó del cuerpo, me sorprendí, porque al estar frente al trono de Dios, escuchaba tres voces. Veía a Jesucristo glorificado con un libro en sus manos, un libro enorme, y Él pasaba las páginas, y me llamó la atención del libro, que las páginas en blanco automáticamente iban siendo llenas, aparecían nombres, o sea, nombre. Y mientras Jesús miraba lo que estaba sucediendo allí, se oía la voz del Padre hablando con Él, pero también se oía la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe qué indica esto? Que de verdad Dios es una Trinidad. Lo dice la Biblia. Nosotros lo aceptamos por fe, pero cuando usted se enfrenta a esa realidad, su visión del mundo espiritual cambia. Porque cuando usted escucha las voces, o sea, son diferentes. El tono de voz del Padre, del Hijo, del Espíritu, son diferentes. Se puede hacer una diferencia entre las tres voces. Yo dije, bueno, ¿cómo es esto? Mira cómo hablan ellos, ¿no? Y resulta que muchas veces los sueños que usted tiene, la voz que usted oye, ¿sabe quién es el que está hablando en ese momento? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Él está activo aquí en la tierra.
Él está activo en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo nos da poder, ¿verdad? Nos da poder para hacer guerra, pero también nos da un poder de conocimiento. El conocimiento es poder, ¿cierto que sí? El conocimiento es poder. Entonces Él nos da poder de conocimiento y también nos da poder para hacer guerra espiritual. Cuando usted ora y usted es lleno del Espíritu Santo, muchas cosas pasan. Amén. El mal tiene que retroceder, la brujería tiene que retroceder, los altares se apagan, los velones se prenden, ¿cierto? ¿Sabe por qué los brujos te tienen rabia a ti? Hay brujos que le tienen rabia a los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la oración de ese cristiano les ha quemado el altar muchas veces. Y usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Pero siempre que usted se mete en oración, en la presencia de Dios, los altares de los brujos empiezan a prenderse. Y ellos, el diablo les dice, es fulano que está orando. Y por eso es que te atacan. Amén. Es por eso que te atacan. Bien. Segunda arma espiritual que el Señor te ha dejado: la oración. La oración. Pero la oración tiene unos pasos. Hay unos pasos que hay que dar en la oración. No es orar por orar. Usted, antes de hacer guerra espiritual, usted tiene que en la oración llegar al punto de llenarse de Dios. De llenarse. Hoy precisamente iba a hablar sobre este tema, pero el Señor no me dejó. Porque la oración, yo escribí algo aquí sobre la oración. Y dice, la oración debe fluir de diálogo a comunión, de comunión a contemplación, de contemplación a oración líquida. O sea, la oración es un arma, pero hay que saber usarla. El problema es que muchos de nosotros no sabemos orar a cierta profundidad, no sabemos llegar, no sabemos. A su nombre. Pero la oración sí es un arma, ¿no? Poderosa. Tercera arma, mire, la palabra de Dios. Pero con esto hay que también tener mucho cuidado. En cierta ocasión iban unos cristianos para su iglesia, pero esa iglesia quedaba detrás de un río. O sea, había que cruzar un río para llegar a la iglesia. Y esa noche pasó toda la noche lloviendo y el río estaba desbordado. Así que cuando los cristianos llegaban allí, vieron que no había puente y nada. Eso, había una fila de cristianos alrededor del río. Y llegaron 3 muchachas que no iban a la iglesia y ese día fueron, mire. Eran de esos cristianos intermitentes, ¿no? Esos cristianos como el cometa. ¿Cómo que se llama el cometa ese que aparece de vez en cuando? Así como ese cometa. Y ellas llegaron y cuando vieron la cantidad de cristianos allí, ¿verdad? Viendo el río crecer, se agarraron las 3 de las manos y dijeron, nosotras vamos a pasar. Y todo el mundo la miró. ¿Cómo? Sí. Y dijeron un texto bíblico en voz alta: cuando pases por las aguas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese texto? No te anegarás, no te ahogarás. Y se tiraron de cabeza, chuplum. La encontraron 3 días después, pipona abollada. Es un testimonio de la vida real. Eso hizo que incluso los periódicos locales colocaran títulos como el Dios que no salva, el Dios que dejó ahogar a sus hijas. Porque empezaron a mirar las causas, ¿no? Y todos los que estaban ahí presentes decían que ellas habían dicho un texto antes de tirarse. Pero es que ellas usaron la palabra, pero lo usaron mal. Porque si usted no está lleno de la presencia de Dios, si usted no ora, usted cuando vaya a usar la palabra no va a hacer efecto. Amén. Ahora, esa palabra Dios se la dio a alguien específicamente en ese momento. Fue un rema para él. Y cuando usted vaya a usar una promesa, usted tiene que orar y recitar la promesa hasta que Dios también te la confirme a ti. Si no, esa promesa no es para ti en ese momento.
Cuando Dios te diga, sí, esa promesa también es para ti, quiere decir que recibiste el rema para ti. ¿Me entendió eso? ¿Sabes por qué es que muchas promesas no se han cumplido entonces nosotros y estamos agarrando la promesa y agarra la promesa y agarra la promesa, pero no se ha hecho rema en tu vida? No se ha hecho un rema para ti todavía. Espera que Dios te confirme esa promesa. Cuando Dios te la confirme y sienta en tu corazón o escuches la voz de Dios que te dice, sí, esa promesa es para ti también, entonces sí, haga lo que tiene que hacer, porque ya Dios te dio la confirmación de esa palabra. Amén. No te vaya a pasar como estas muchachas, ¿no? Que tomaron la palabra, pero no era para ellas esa palabra. Amén. ¿Ha visto usted gente loca tomando las promesas de Dios a la ligera? Por ejemplo, un texto que la gente utiliza mucho, pero que no es para ellos. Mire, el texto del Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y empiezan a decir, Dios me ha dado las naciones por herencia. Mentira, usted lo que es un embustero. Porque ese texto es mesiánico. Y es a Cristo al que el Padre le entregó las naciones. Es a Cristo, es Cristo quien puede decir, yo tengo las naciones por herencia. Pero usted ve cristianitos crispetas diciendo que esa promesa es para ellos, como si ellos fueran el Mesías. Tremendo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tema. Entonces la palabra debe volverse un rema en tu vida. Un rema para que la puedas usar. Amén. Un rema. Usted me dirá, pastor, ¿y eso de rema qué es? Bueno, la palabra rema lo que significa es espíritu de la palabra. Amén. El espíritu de la palabra. Por eso usted debe ser un hombre de comunión, una mujer de comunión, una persona que tenga comunión con Dios, para que tu oído se afine a la voz de Dios. Amén. Y que Dios te hable. Ahora, cuando tus oídos se afinen y usted implore escuchar la voz de Dios, no olvides que tienes un enemigo que también te va a hablar y lo vas a oír, como me pasó a mí en la clínica. Yo escuchaba la risa del enemigo, la escuchaba. O sea, el enemigo también habla, también se ríe, también ataca. Así como Dios nos habla para bendición, Él también va a hacerlo, pero para maldición. Amén. Para maldición. Entonces, no olvides eso. Que si usted se mete con Dios, usted va a tener mucho de Dios, pero el enemigo también te va a atacar. Bastante. Usted ha escuchado el dicho, aquel que nos han enseñado que se le tiran piedras a los árboles que tienen frutos. ¿Sí lo ha escuchado? Tanto más frutos tú tengas en Dios, también vas a tener ataque. ¿No es así? Pero eso no te debe asustar. ¿Sabe por qué? Porque mayor será el poder que vas a recibir de Dios. Amén. Más poder vas a recibir del Señor. Bien. Y por último, un arma más que tú tienes y que debes ser consciente que la tienes, porque te la dejó el Señor. Mire, la seriedad en la responsabilidad como hijo de Dios. Tito 2:2 enseña que la persona que está en Dios debe ser seria. Amén. Serio. Dígale que está a su lado, serio. ¿Qué le pasa a una persona cuando es inseria? Nadie cree. ¿Conoce usted a cristianos inserios? Gente inseria. De eso hay bastante, amén. Procuremos entonces que nosotros no estemos dentro de ese grupo. Gente inseria, gente irresponsable. El cristiano debe ser serio. Amén. El cristiano debe ser serio con su vida espiritual. Yo no debo estar detrás de ti diciéndote ora, ayuna, lee la Biblia, haz esto. No, usted debe ser serio, serio.
¿Qué le sucede a aquellos estudiantes que están en el colegio o en la universidad y son inserios? No hacen tareas, no estudian, no van a clases. ¿Qué pasa con ellos? Son malos profesionales. Están condicionándose a ser un mal profesional. Usted vio a aquellas personas que a la hora de hacer una cirugía ponen el tutorial en YouTube. ¿Ve? Y en YouTube muestra, ahora póngale la pinza aquí, cha. Ahora corte acá, cha. Y se fue el internet, ay, ahora, ¿cómo pegamos esta vena que corté aquí? Siento que eso es delicado. No hay una cosa más horrible que tú estés dormido de aquí para abajo y escuchas al médico decir, ande, ¿y esta tripita dónde iba? Ya lo cerré y quedó la tripa hasta afuera. ¿Cierto? Eso da miedo. O que tú llegues con un dolor a la clínica y cuando llegues a urgencia quien te va a atender es aquel alumno, compañero tuyo, que tú les hacías los exámenes, les hacías las tareas y que nunca hizo nada y que era un inserio. Cierto, yo creo que te va a doler más que te atienda él al dolor que lleva a urgencia. Gente inseria, ¿cierto? Así pasa con los cristianos. ¿Qué tal que usted llegue y vea por allá un cristiano? Usted sabe que todavía no sabe que es cristiano, pero usted llega y lo encuentra echando malas palabras, metiendo vicio, haciendo cosas malas, enamorando a toda la que pasa y diciéndole esto, aquello. Y resulta que un día te invitan a una iglesia y cuando usted llega a ese lugar, quien está presidiendo con cara de santo es aquel que estaba haciendo todo eso. ¿Qué piensas tú en ese momento? O el servidor estrella ese día que está recibiendo a la gente, bienvenida, bienvenido. Y llega a ti, bienvenido hermano querido. Y usted lo ve así, y ese no era el que estaba allá con un tabacón que era más grande que él. Y a su nombre, ya usted sabe de qué, ¿no? Amados hermanos, quiero concluir en esta mañana. Quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios está para ayudarnos. Quiero decirte que no estás solo en esta lucha, que Dios está contigo. Que en los días que usted menos siente y piense que Dios no está allí, es cuando más Dios está allí al lado tuyo. ¿Sabe? Hace unos años Rosa tuvo una pérdida y no fue fácil, es una situación dura. Porque uno se pregunta, ¿desde cuándo hay vida en el vientre? ¿Desde cuándo es una criatura, verdad, lo que está allí en el vientre? La Biblia da una explicación y dice que mi embrión vieron tus ojos. O sea, hay vida desde que es un embrión. Y la Biblia enseña más adelante en el Nuevo Pacto que en el cielo están los espíritus de los primogénitos hechos perfectos. Se ha hecho estudios y todos los estudios convergen en lo mismo, que todos estos no nacidos en el cielo, sus espíritus son hechos perfectos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted a veces tiene más hijos de los que tiene aquí en la tierra y no lo sabe. Que allá en el cielo te están esperando. Y que esa vida no se perdió. A mí eso me consoló, porque yo pensaba que había sido un ataque del diablo para derrotarme. Y resulta que el Señor me consoló con esa palabra. Yo allá arriba tengo una hija. Amén. Allá arriba está. Los espíritus hechos perfectos. Dios es el dueño de la vida. Amén. Y en cada batalla, aunque tú aparentemente hayas sido derrotado, aparentemente, ten en cuenta que Dios tiene el control de tu vida. Y aún en esto Dios se glorifica. Así que no se sorprenda. Amén. El día que usted vaya a la presencia de Dios y Dios te diga, mira,
Mira lo que está aquí esperándote. Amén. Cosas que Dios hace que a uno lo sorprende. Por ejemplo, mi madre murió de 55 años. Yo tengo la imagen de mi madre viva aún en mi mente. Sé cómo es mi madre. Pero ahora que estuve muerto, porque esas 5 veces que salí del cuerpo, era muerte. Era muerte. La primera vez que el Señor me sacó, que yo les conté que vi a Jesús cara a cara, y que al lado de Jesús había una mujer con el pelo largo, brillante, tan brillante, que ese brillo molesta en la vista. Es como si usted viera una lámpara así directamente a los ojos. Y que ella me entregó un libro así grande, enorme, y se dirigió a mí diciendo: mi hijo, mi hijito. Yo le dije: mami, ¿eres tú? Y ella me dijo: yo soy tu madre. Eso a mí me sorprendió. ¿Sabe por qué? Porque uno sabe que los que mueren en Cristo van para el cielo, pero otra cosa es verlos ya en el cielo. ¿Me entiende? Y ver a mi madre allá, que ella murió de 55 años y que allá arriba está como de 30 o quizás menos, joven, con el pelo largo, el pelo brillante. Es una cosa maravillosa. Y que sí, fíjese, ellos tienen conciencia. Ellos tienen conciencia. A su nombre. Entonces, fíjese, a veces uno sufre golpes duros, ¿no?, en esta vida, en esta lucha, en estas batallas que tenemos. Pues la muerte de un familiar no es nada fácil, ¿cierto? Quizás el diablo brinca en un solo pie, lo golpea, lo derrotero. Pero fíjate que allá en Cristo nos están esperando. Amén. El Espíritu Santo entonces está con nosotros para confortarnos, fortalecernos, porque su meta es levantarnos un día de la tierra y meternos allá en el cielo de mi Dios, en el cielo donde está el Señor. Amén. Esa es la meta del Espíritu Santo. Entonces fíjense, cuando mi madre murió, yo me sentí bastante triste, es normal. Y yo decía: Señor, tanto ayunar, tanto orar, tantos pastores que ayunaron por mi mamá, tanta gente que se metió en oración. ¿Y qué pasa? Mi madre ya tiene una sentencia. El médico había dicho: tienen 3 días para despedirse de ella. Yo le dije: Señor, esto que es una derrota. Se salió el diablo con la suya entonces. Y esa noche tuve un sueño donde yo llegaba a la clínica y yo me sabía el número de donde estaba, de la habitación. Y cuando llegaba allí, que entraba, veía a Jesús y no veía a mi madre, veía a Jesús. Y había una mujer sentada en la cama donde estaba mi madre. Cuando yo vi a Jesús, él siempre, fíjese, muy atento. Él me hizo así con la mano y empezó a la mujer que estaba en la cama a quitarle la piel desde el dedo, la uña, a levantarle la piel así, porque mi madre tenía los pies desde aquí, desde la mitad de la, que dice uno, la canilla hacia abajo, negros. Y él empezó a quitarle la piel, hasta quitársela toda. Quedó como una bebé, la piel diferente. Cuando yo vi eso, yo me desperté y, sabiendo la condición de mi mamá, yo dije: Dios la va a sanar, la va a salvar. Porque es la esperanza que uno tiene, ¿cierto? Y me fui contento para la clínica. Pero cuando llegué allá, la vi muy mal. Le dije: Señor, vi esto, pero la realidad es esto. El diablo, Señor. Y volví a soñar que llegaba a la clínica nuevamente y estaba nuevamente Jesús allí, pero ya mi mamá no estaba acostada, sino de pie. La misma imagen que vi cuando subí ahora, una mujer joven con el pelo largo, sonriente al lado de Jesús. Y yo nuevamente dije: mi mamá se va a sanar. No,
día siguiente murió. Amén. Pero fíjese, lo que aparentemente es una derrota, una victoria del enemigo, no es así. Porque ¿dónde cree usted que está mejor? ¿Mi mamá allá arriba o acá abajo? Es duro, ¿cierto? Es difícil ese momento. Pero al verla allá arriba, llena de gozo, de vida, resplandeciente, hermano, yo le doy gracias a Dios. Porque si mi mamá estuviera en la tierra, quizás se hubiese apartado. Estuviera apartado. Amén. Entonces, en la guerra, en esta guerra que tenemos, en esta lucha como cristianos, hay bajones, hay situaciones duras, difíciles, pero ten confianza que tú estás en las manos de Dios. Ponte de pie y demos gracias al Señor. Yo quiero que usted ore en esta mañana y derrame su alma en la presencia del Señor. Allí donde estás, cierra tus ojitos y empieza a orar. No te dejes distraer de nada ni de nadie y ora al Señor. Ora a Dios, dile: Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, Señor. Cuán débil soy, cuán frágil. Señor, he tenido luchas, batallas y he sido golpeado, quizás derrotado, Señor, en algunas áreas, en algunos aspectos, pero aquí estoy, Señor. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy me levanto y tomo fuerza del Espíritu de Dios. Hoy me levanto y tomo la fuerza, la energía que solamente tu Espíritu imparte a sus hijos. Hoy me lleno del Espíritu Santo. Y hoy te doy gracias, Jesús, porque tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Solo te ruego, Señor, que me ayudes a entender que esta guerra la has ganado tú y que las batallas, Señor, que estoy librando aquí en la tierra son para tu gloria y para tu honra. Ayúdame, Señor. Derriba en mí la fortaleza, que la soberbia no se adueñe de mí, que la autosuficiencia no me corone. Ayúdame a vivir de forma entendida, Señor, porque dice tu palabra que los días son malos. Dios, lléname con tu Espíritu Santo y revélate a mi vida. Jicanda arriba sama lava, Gista maiso arriba campi, Rista campi liva sama, Gisa, Jicaista, administrón, Jicanda, riba sama lava saya. Dile: Señor, consuela mi corazón, dame la fuerza para vencer. Háblame, Señor. Abre mis ojos espirituales, abre mis sentidos espirituales. Yo hoy me levanto en Cristo Jesús. Yo hoy me levanto en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús declaro lo que dice la palabra sobre ti. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Por un camino vendrán y saldrán huyendo por 7. Urrabacanda arriba Samalaya. Oh, sacata arriba Samalabasana. Oh, Salababa sacata arriba Samalaya. Urrababa sacata arriba Samalaya. En medio de la tormenta. Samaya, Gisakaya arriba Sama, Gisakanda arriba Samala, Gisa, oh Samala cuando no puedas arriba Sama. Abre los ojos del entendimiento, Señor. Abre los ojos en esta mañana. Abre los ojos espirituales. Y en el nombre de Jesús. En paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento
siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. Es cuando el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz En medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aunque un mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanzas cuando no puedas seguir. Aunque tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Sigue orando en esta mañana. Dile, Señor, háblame. Él ha roto Dile, Señor, háblame. sus cadenas. Háblame. Lléname con tu Espíritu Santo. Él Oro en el nombre de Jesús. mi paz. Oro en el nombre de Jesús. Oro declarando en el nombre de Jesús. Mi paz. En esta mañana toda opresión te suelta. En esta mañana todo pecado es quemado por la sangre del Cordero. En esta mañana toda maldición se corta en tu cuerpo. Toda maldición se seca. Toda maldición se corta, se destruye. Hasta hoy en el nombre de Jesús. Todo lo que te ha impedido ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, hoy se seca de raíz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y recibe el Espíritu Santo. Se libre, se libre, se libre, se libre, se libre, se libre en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Ahora mismo, oh Padre, levanta tu mano, levanta, Padre, ahora. En el nombre de Jesús, te declaro libre, 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 libre. Eres libre. Sana ahora de su cuerpo toda presión mental, toda ligadura puesta por el diablo. Suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Se libre ahora en el nombre de Jesús. Libre en esta mañana de toda presión diabólica. En el nombre de Jesús, declaro tu mente libre, 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 libre de toda rebelión. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Todo lo que esté engañando, operando, ordeno que suelte tu cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios sana las heridas. Sana las heridas. Sana los corazones. Sana el alma. Sana en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Sabacanda arriba, Samaraya. Urrabacanda arriba, Samariba. Gisabacanda arriba, Sayalaba. Urrabacanda arriba, Samalaba. Él ha roto todas mis cadenas.
Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Tienes el control, oh Dios. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré.
noche acabará, tu palabra se cumplirá. Padre, ahora Mi sí. corazón te alabará. Dice tu palabra que tú soplaste el Espíritu Santo sobre los creyentes. Permite que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en cada mente, en cada corazón, en cada vida. Sopla tu Espíritu. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo derrame fuego, derrame dones, que tu Espíritu Santo interceda delante de ti por aquellos que no tienen fuerza para orar, por aquellos que no tienen energía para orar, para aquellos, Señor, que son débiles, frágiles en este momento. Que tu Espíritu interceda, que tu Espíritu interceda por ellos. Isa y Kanda, Yistama y Raba Samalaya. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Hermanos, yo les quiero contar. A veces nosotros las obras que Dios hace las callamos. Amén. Bendiciones para los hermanos que están en las redes sociales. Yo les quiero contar.